Ustedes una cariñosa y cordial bienvenida. Esperamos que puedan disfrutar esta transmisión después de algunas dificultades de tráfico intenso en la señal de las redes. Podemos estar con ustedes aquí hoy para este maravilloso y excelente tema que lleva como título ¿Hasta dónde irías por amor? ¿Hasta dónde, amigo, irías por amor? Hay muchas personas que posiblemente ya en este momento se están preguntando o están opinando en su mente y diciendo, yo por ti, mi amor, a su amada o a su esposa o a su novia, le dirían, yo soy capaz de cualquier cosa por ti, iría hasta el fin del mundo. Otros dicen, yo te bajo las estrellas o te bajo la luna. En fin, ¿hasta dónde iríamos por amor? Y esto tiene unas implicaciones tan interesantes que seguramente, amigo televidente, le van a servir y le van a ayudar muchísimo a usted para que pueda reflexionar y tomar decisiones especiales en la vida. ¿Hasta dónde irías por amor? Bueno, y vamos a hablar de algunos personajes interesantes. Por ejemplo, el emperador Nerón. Él tocó la lira, incendió a Roma, luego mató a Pedro y Pedro demostró que por fin era capaz de amar hasta la muerte. Pero también vamos a hablar un caso interesantísimo de un caballero colombiano al cual el asesino que mató a su niño de 11 años tenía un hijo de igual manera y este hombre colombiano perdonó al asesino, pero no solamente eso. ¿Sabe lo que hizo? Fue capaz de pedirle la custodia y de criar al niño para ayudarle a triunfar en la vida. La pregunta sigue abierta. ¿Hasta dónde irías por amor? Bueno, y empezamos entonces con una reflexión interesantísima que nos va a servir y que nos va a ayudar a todos nosotros. Y tiene que ver precisamente con una reflexión, digamos que es un preámbulo de lo que Jesús le había dicho a sus discípulos respecto a una ley que había en el Imperio Romano. Resulta que los césares, imagínense, tenían una orden que cualquier funcionario, especialmente militares, centuriones y hasta soldados, si se encontraban con alguien en el camino que venía en sentido contrario, entonces ese militar podía obligar a esa persona a que le llevara la carga que él traía y devolverse una milla, que es más o menos kilómetro y medio. Imagínese, si usted iba de afán, le tocaba devolverse sí o sí y llevar la carga que le obligaba porque usted era un súbdito y a veces un esclavo del Imperio Romano. Y es interesantísimo lo que Jesús dijo respecto a esa actitud. Y yo encuentro aquí en Mateo el capítulo 5 y el versículo 41, Jesús dijo lo siguiente: y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Hay una palabra en el griego aquí que es angareuo, un verbo derivado de una lengua persa, mediante el cual la persona estaba obligada a llevar la carga. Pero algo interesantísimo, Jesús le dice, si te obligan, no vayas una milla, tienes que ir dos. Y claro, la conclusión es obvia inmediatamente. Lo que Jesús estaba tratando de decir es, vas a ir la primera milla porque te corresponde por ley, es una obligación. Pero cuando llegues a la primera milla, le vas a decir a ese funcionario del gobierno, tranquilo, no se preocupe, déjeme ayudarle la segunda milla. Eso sonaba como una humillación todavía peor. La primera milla era por la obligación. La segunda, te voy a llevar la carga para demostrarte que te amo, que lo hago de buena voluntad. Tremendo. La pregunta de nuestra predicación sigue abierta de acuerdo a esto todavía. ¿Hasta dónde serías capaz de ir por amor? Y el personaje que tenemos hoy para compartir con ustedes es don Pedro, el apóstol Pedro. En nuestra conferencia anterior vimos que Pedro era un personaje muy frío, calculador, cuando llegó a la tumba de Jesús.
Pues déjeme decirle que aún después de la resurrección, Pedro no había cambiado prácticamente nada. Él seguía siendo un personaje frío, calculador, todavía seguía en el mismo cascarón antiguo y vamos a mirar por qué. Especialmente lo encontramos en el Evangelio según San Juan y le pido por favor que me acompañe porque esto realmente sí que suena muy interesante. El Evangelio según San Juan y nos vamos allá directamente en el capítulo 21, las actitudes de Pedro, pero después más adelante vamos a encontrar el desenlace de esto. Muy interesante. Yo quiero mirar rápidamente este aspecto de Juan. La Biblia dice en Juan capítulo 21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, rápido. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Estas palabras de Pedro, voy a pescar, parece que hablan mucho del fracaso, de la desilusión. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo es, me voy a olvidar de este Nazareno. Ya no hay nada más que hacer. Esto terminó. Voy a volver a mi vida antigua. Seré otra vez pescador. Y Pedro era un tipo convincente y todos los demás dijeron, pues vamos nosotros también contigo, sin saber la lección tan impresionante que ese día ellos iban a recibir. Dice la Biblia que cuando iba amaneciendo, entonces en la barca no pescaron nada, pero una persona se les apareció y dice que en la playa, el Juan 21:4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Entonces él les dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo, dice la Biblia, a quien Jesús amaba, por supuesto que era Juan, le dijo a Pedro, él lo reconoció. Pedro no lo conoció, no sabía que era el Señor, pero Juan le dice, es el Señor, Pedro, Pedro, es el Señor. Y cuando oyó que era el Señor, dice la Biblia que se echó al mar y se ciñó la ropa porque estaba semidesnudo. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como unos 200 codos, eran menos de 100 metros, digamos. Y al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas. Dedujimos rápidamente. Jesús no tenía necesidad de comer. Les pidió que si tenían algo de comer y ellos se dieron cuenta que ya él tenía un pez con brasas a la orilla del mar. Pero lo tremendo es que en el versículo 11 la Biblia nos dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Bueno, lo que yo quiero hacer caer en cuenta aquí es que esta escena, ya del final, fue la misma que hubo al principio cuando Jesús llamó a Pedro al ministerio. No habían pescado, echaron la red y aquí está ese Pedro frívolo, ese Pedro que no le importaban mucho las cosas, pero ahora Pedro está sorprendido. Se le revolcaron los recuerdos de allá, del pasado, del ayer. Qué tremendo esto que le sucede a Pedro. Ahora, bien, ¿por qué he querido dar primeramente este preámbulo, lo que yo he llamado pues el preámbulo? ¿Por qué he querido dar el preámbulo acerca de lo que le sucedió a Pedro? Y es que en ese Pedro frío, era el mismo que he mencionado después de la resurrección. Y entonces venimos a la segunda partecita. Vamos a tener tres partes rápidas. La segunda es que después que él hubo tenido éxito con sus compañeros acerca de esta pesca, vienen tres preguntas cruciales que Jesús le hace a Pedro. Y esa la encontramos, acompáñenme ahí rapidito,
Y entonces nos vamos ya al capítulo 21, en el mismo capítulo. La Biblia nos dice en el versículo 15, y esto es importantísimo. La Biblia dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, toda la vida te he amado. Pero aquí quiero hacer énfasis en algo importante también. Es que Pedro había negado 3 veces a Jesús. Y qué curioso, aquí vamos a encontrar a Pedro, al cual el Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Observe todos los recuerdos de Pedro revolcados. Pedro, ¿me amas? Pero lo importante es que el Señor le hace la pregunta y le voy a decir que Pedro respondió 2 de las 3 veces que el Señor le hizo la pregunta, ¿me amas? Pedro le respondió con una palabra diferente. Aunque nosotros en español la leemos, tú sabes que te amo, es que Jesús le pregunta a Pedro con el término que quiere decir, Pedro, ¿me agapaos? Que quiere decir, Pedro, ¿me amas con el amor incondicional, el amor divino, el amor capaz de morir, de dar hasta la vida? Acuérdese que anteriormente, cuando una vez el Señor iba a irse por su cuenta, Pedro le pregunta y le dice, Señor, ¿puedo ir contigo? Y el Señor le dijo, ¿a dónde vas? A donde yo voy, perdón, no puedes ir conmigo. Y Pedro le responde, ¿pero por qué? Yo soy capaz de ir contigo hasta la muerte y mi vida daré por ti. Pero cuando niega al Señor Jesús, la Biblia dice que en el patio donde estaba aquel monumento, aquel palacio de gobierno, una muchacha lo vio y le dijo, tú eres de los mismos, del Nazareno, tu hablar te delata. ¿Sabe cuál era el hablar? Era el acento característico que hay en muchos pueblos, era el acento como lo hay en Colombia, el costeño, el paisa, era Galileo. Le dijo, hasta el hablar te delata. Dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Vino otra criada y lo encontró y le dijo, tú eres de los mismos del Nazareno. Y dijo, maldita sea, maldecía, yo no conozco a ese hombre. Y vinieron un poco de gente que estaban también ahí, en el problema, ahí con la detención de Jesús, que estaba prisionero. Usted también es de esos Galileos del Nazareno. Y Pedro la tercera vez lo negó. La Biblia nos muestra algo interesante. Jesús estaba mirando a Pedro. Yo estoy seguro que Jesús no miró a Pedro con odio, lo miró con ternura, con amor, y eso derritió a Pedro profundamente y se acordó de las palabras que el Señor le dijo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Entonces, ¿qué sucede? Pedro, ahora aquí, cuando el Señor le pregunta, ¿me amas? Entonces el Señor le está preguntando con la palabra ágape, amor de Dios. Mire, en el griego y en la Biblia, justamente, hay 3 expresiones diferentes para cada clase de amor. El ágape es el amor de Dios, es el amor incondicional, es el amor capaz de morir por, es el amor de ir hasta la última milla y es el amor que ama a pesar de. Ese es el amor de Dios. Pero en la segunda clase de amor es fileo. El fileo ya no es el amor divino, el amor totalmente puro. El fileo es el amor familiar, es el amor que tienes por un pariente, por un amigo. Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo te amo. Volvemos a decir entonces que la tercera vez que el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, ay, Señor, pero si tú sabes que de verdad yo te amo. La tercera vez ya Pedro contesta con la palabra ágape, ya no contesta con la palabra fileo. Entendió la lección que el Señor Jesús le estaba enseñando. Pedro ya no era una persona en este momento, una persona filosófica, una persona que por salir del paso dice, sí, yo a usted lo amo, pero lo que estaba diciendo era, yo tengo aprecio por usted, Jesús de Nazaret. En este momento ya Pedro está diciendo, realmente de corazón me amas. El amor ágape es el amor incondicional.
Es el amor capaz de entregar la vida por la otra persona a pesar de que eso fue lo que Jesús hizo. Entregó su vida por nosotros a pesar de. No merecíamos ser amados. No deberíamos ser amados. Merecíamos juicio, condenación, pero definitivamente Él nos amó. Pedro tuvo que reflexionar que él había negado a Jesús 3 veces, y ahora el Señor le preguntaba 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¡Qué bárbaro! Lo despedazó, lo sacudió, lo puso, mejor dicho, en el balcón o en el tribunal del quebranto. Y aquí es donde yo quiero apresuradamente decir el caso que mencionamos al comienzo. El padre de un niño cuyo asesino fue perdonado y a la vez el asesino tenía otro niño de 11 años. Se trata de un colombiano y yo quiero mencionarlo acá. El criminal fue condenado a 27 años de prisión. Cuando el asesinato sucedió, eso fue en el Valle del Cauca, al sur occidente de Colombia, la actitud del padre hacia el asesino de su hijo conmovió a toda la nación. Y permítame decirle que el papá del niño, llamado Flavio Jiménez, siempre amó a ese niño. ¿Por qué? Al niño, al hijo del asesino. Dice entonces el reporte, que también fue trascendente en medios de comunicación internacionales, que el papá del niño le pidió al asesino que le dejara a su criatura en custodia para poderlo ayudar igual que su niño. Lo que pasa es que el hijo de este señor Flavio Jiménez, cuando murió, el papá lo había entrenado en bicicross y fue excelente. Fue campeón de bicicross, ganando además competencias internacionales. Imagínense, pero toda la dicha de este padre fue despedazada abruptamente cuando este hombre, el otro, asesinó a su pequeño, causándole un gigantesco dolor. Cuando Flavio Jiménez, el padre del niño asesinado, supo que el asesino de su hijo también tenía un niño de 12 años de edad, entonces fue a entrevistarse con él a la cárcel en la ciudad de Medellín, donde estaba prisionero el asesino. Pero no solo eso, sino que le dijo, mira, yo me voy a hacer cargo de tu niño, dámelo en custodia, me voy a encargar de él, voy a ayudarte a criarlo y además lo voy a entrenar para que sea también como mi hijo al que tú asesinaste, que tu hijo llegue a ser ahora un campeón de bicicross. De esta manera lo convirtió en un campeón de bicicross. El propósito era ayudarle, era levantarlo, según dijo Flavio al asesino. Le dijo, yo quiero levantar a tu hijito como un hijo de bien. Esta sublime actitud provocó lágrimas, demostró la grandeza del perdón que solo Dios puede motivar, y así fue. A este señor Flavio lo motivó solamente el perdón y el amor de Dios que está relatado en este hermoso libro que se llama la Biblia. Es una actitud, o fue una actitud realmente sorprendente, la grandeza del amor de Dios. Amigo oyente, yo quiero, amigo televidente, decirte que las heridas del alma no se curan con venganzas, se curan con el amor de Dios. Yo mismo como padre varias veces he reflexionado en esa actitud y hasta llegué a pensar, ¿sería capaz de hacer algo así con el hijo del asesino de un niño mío de 12 años de edad? Solamente Dios puede dar la capacidad, ágape. Pedro por fin entendió Pedro lo que Jesús le estaba tratando de decir. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y al fin Pedro pudo contestar, Señor, tú sabes que te agapao, te amo con todo mi corazón. Ahora sí estoy dispuesto a dar mi vida por ti. El Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Pero lo interesante, y vamos ya
a la tercera partecita, que es prácticamente casi la conclusión, que cuando estaban retirándose de esa escena, el Señor, después que Pedro le dice, te amo, en San Juan capítulo 21 y el versículo 18, qué tremendo esto que Jesús le dice a Pedro. Escuche, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus brazos, tus manos, y te ceñirá otro, e irás a donde no quieras. ¡Wow! Y vea lo que dice el versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué clase de muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo, sígueme. Tremendo. Esto es espectacular, porque ¿sabe lo que sucede? El Señor le vaticina, le profetiza que a él lo van a asesinar y va a morir en manos de otros. Tremendo. Dios lo preparó. El Señor lo llevó al éxtasis del amor ágape o agapao. Que Dios nos ayude a todos para poder realmente tener esa clase de amor que necesitamos. Entonces, terminamos hoy con el verdadero amor ágape. Y aquí viene la otra parte interesante, que tiene que ver precisamente con la profecía que Jesús le acaba de decir a Pedro. Te ceñirá otro, irás donde tú no quieras, dándole a entender la muerte con que había de glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo fue la muerte de Pedro? Amigo televidente, permítame contarle lo que sucedió. Corría el año 64. Recuerde que en el año 70 Jerusalén fue destruida. Recuerde que Vespasiano, emperador, en ese momento comandante de las tropas, había sitiado a Jerusalén año 70 y tuvo que regresar rápido a Roma y dejó a su hijo para que terminara la labor que él había empezado. Su hijo, llamado Tito, sabemos, él destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70. Había un grupo de judíos que era inmenso, que se llamaban los celotes, cuyo término en el original significa celosos, eran sanguinarios, eran crueles. Dicen que le mataron mucha gente a los romanos cuando entraron y saquearon y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Ellos eran vengativos, ellos no sabían nada de ágape, de agapao. Los celotes lo único que querían era hacer venganza y derrotar al Imperio Romano. Pero como un historiador dijo, ¿qué podían hacer 100,000 o 200,000 armados celotes contra un imperio que tenía más de 1,5 millones de soldados bien entrenados y con buenas armas? Ellos no sabían nada de ágape. Pero bueno, el preámbulo también del 70 es el año 64. ¿Quién era el emperador allí en ese imperio romano en el año 64? Era Nerón. Nerón era un hombre, y yo quiero para los amigos televidentes que blasfeman contra Dios, quizá amigo televidente, tú por primera vez estás mirando en sintonía un programa como estos. Déjame advertir y adelantarte algo. Nerón era un hombre blasfemo. Nerón era un hombre malvado y pervertido. Cuando una persona es malvada y pervertida, puede abrir y dar lugar, como le pasó a Nerón. Nerón, hasta los que no eran cristianos, dicen que era un hombre endemoniado. Era un hombre que mostraba los avernos en su cara y en sus actitudes. Imagínese lo que hizo nomás con su mamá, Nerón. La llevó a un viaje, le preparó una suite en el barco muy hermosa y supuestamente exclusiva, pero cuando estaban en alta mar, había una trampa en el camarote que se abrió. El lecho de Agripina, la madre de Nerón, cayó y ella, pues imagínate, ella cayó también ahí al mar y el propósito de Nerón era asesinarla, que se ahogara. Pero la historia dice que Agripina era una mujer tan buena nadadora que logró llegar a la playa
y salvarse, pero por esa ocasión. Más adelante, Nerón hizo algo espantoso. Con un puñal, dice la historia, le abrió las entrañas a Agripina, a su propia madre, para saber de dónde había salido, de dónde había nacido él. Era un hombre realmente diabólico. Los hombres que han sido rebeldes, profanos, blasfemos contra Dios, casi todos han terminado así. Recuerde la historia de Hitler, un hombre también endemoniado. Él hacía sesiones de espiritismo, invocaba demonios en su palacio ahí en Alemania. Pues dicen que también terminó suicidándose, pero era un hombre realmente perverso. Por eso la advertencia, amigo, si tú eres una persona que tiene ese profile, ese perfil en tu vida, ten mucho cuidado. Puedes estar al borde no solo de una tragedia física, pero de una tragedia espiritual y de condenación eterna. El caso es el siguiente, entonces. Nerón, año 64, emperador romano, en una de sus viajes de delirios, porque era un asesino psicópata. Yo estoy muy seguro que la mayoría de asesinos psicópatas y en serie son personas poseídas por demonios, por espíritus malignos. Pues mire que en uno de esos viajes de licor y de salirse de su mente, Nerón empezó a tocar la lira. Él era muy aficionado a la lira y luego incendió, nos dicen los historiadores, casi toda la ciudad de Roma. La misma gente nos dice, a fin de librarse Nerón de que lo estaban acusando la opinión pública y los historiadores decían, él fue el que incendió a Roma. ¿Sabe lo que nos dice entonces? Que a fin de librarse, Nerón declaró que habían sido los cristianos los que habían incendiado la ciudad y luego, después, declaró una persecución para poder castigar a los cristianos por el incendio que habían hecho ellos de la ciudad de Roma. Hubo una persecución. Miles fueron torturados y muertos. Entre ellos cayó ahí y vino la profecía que acabamos de leer aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 21 y el versículo 18, se estaba cumpliendo la profecía de Jesús de Nazaret. Te ceñirá otro, irás a donde tú no quieras. ¿Sabes lo que sucedió? Entonces Nerón declaró la muerte para muchos cristianos, entre ellos para el apóstol Pedro. Los cristianos, ¿cómo fueron muertos? Primero los torturaron de una manera brutal y sistemática. Los embadurnaron en aceite desde la cabeza hasta los pies, les prendieron fuego y los colgaron en postes para alumbrar la ciudad de Roma. Y a Pedro lo crucificaron. Irás a donde tú no quieras, le dijo el Señor, le dijo Jesús de Nazaret. Ahora, ya Pedro aquí era otro hombre distinto. Si tú lees, por ejemplo, las epístolas de él, si miras el libro de los Hechos, qué hombre tan dulce, tan amoroso, tan compasivo, tan misericordioso. Varias veces lo azotaron, lo torturaron, lo metieron a la cárcel, nunca desertó y nunca negó a Jesús. Amable televidente, esto me hace acordar también de las palabras de Jesús, algo impresionante. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él queda solo. Y es cierto, el grano de trigo, como la mayoría de las semillas, tiene un cascarón. Espiritualmente Jesús nos quería enseñar que ese cascarón es nuestro carácter, duro, odioso, no quebrantado, rebelde, un carácter soberbio. Así es el ser humano. El Señor dijo, si esa cáscara de la semilla no muere, no toma su cruz y me sigue, el grano queda solo. Pero si el grano se le rompe el cascarón, nuestro carácter, entonces dice, brota la semilla y produce muchos frutos. Pedro fue ese hombre que la semilla salió, que el cascarón fue roto.
Y entonces produjo mucho, pero mucho fruto, hasta que llegó aquí, a este momento. La Biblia nos dice entonces que Pedro iba a sufrir un martirio y la historia nos dice que Pedro fue crucificado. ¿Saben qué año? En el año 68. Y eso fue algo terrible lo que sucedió. Pero un año de diferencia fue también muerto el apóstol Pablo. Los historiadores dicen de igual manera a manos de Nerón. ¿Cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. Murió decapitado, mientras que Pedro fue crucificado. Bien, ahora yo quiero terminar esta partecita por si acaso. Yo sé que muchos de ustedes han estado allá en la plaza que llaman precisamente de San Pedro en el Vaticano. Resulta que Nerón, el emperador, y esto lo va a enriquecer, y para cuando vaya allá, acuérdese de lo que le voy a decir del apóstol Pedro. En la plaza del Vaticano era donde Nerón tenía sus jardines, tenía su sitio de reposo, como su remanso de recreo. Y por esos jardines, cuando visites toda esa plazoleta y esas avenidas adyacentes, acuérdate, Nerón se pavoneaba en sus carruajes reales y por ahí caminaba y por ahí iba con sus corceles briosos en esos jardines, y fue ahí precisamente el lugar donde más antorchas de cristianos quemados pusieron para adornar los jardines de recreo de Nerón, y fue en ese sitio donde murió crucificado el apóstol Pedro. Cuando vayas allá, acuérdate de eso. Estando yo ahí en esa plaza, en alguna ocasión, ahí en esa plaza de San Pedro, ahí pude observar y decir, aquí murieron mis hermanos cristianos, aquí derramaron su sangre, aquí el cascarón de Pedro demostró que se había quebrado, que de verdad amaba al Señor Jesús. Aquí Pedro derramó su vida hasta la muerte. Qué impresionante. Esa plaza donde hoy es el asiento del Palacio del Vaticano, el hogar del que llaman en la Iglesia Católica Sumo Pontífice, y ahí precisamente, mire, en esa plaza está un templo que le han puesto ese nombre y que se llama precisamente el Templo de San Pedro. ¿Cómo le parece? Bueno, entonces tenemos ya un material suficiente para darle gracias a Dios y decir, y esta es la parte con la cual yo quiero concluir en el día de hoy realmente, y es que la tercera cosa, el verdadero amor ágape, fue demostrado por Jesús de Nazaret. A mí me fascina que, por ejemplo, el Señor Jesús, y estamos hablando aquí, esto es ya post-resurrección. ¿Lo notó? Sí, post-resurrección. Pero hay algo tremendo al concluir lo del amor ágape hoy y concluir nuestra disertación, que Juan nos dice algo tremendo, que después que el Señor Jesús resucitó, no se ha calculado exactamente cuánto fue el tiempo que Jesús estuvo en la tierra después de haber resucitado. Pero tengo aquí en la palabra de Dios unas referencias tremendas de que el Señor Jesús, después que resucitó, parece que estuvo mucho tiempo en la tierra, porque Juan dice de muchísimos milagros y cosas que Jesús hizo. Acompáñeme rápido, por favor. San Juan 20, los versículos 30 y 31. Déjeme leerle aquí en la Sagrada Escritura. Juan 20, 30 y 31. Juan dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales, milagros, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, hasta aquí parece que el asunto es muy normal. Dice que hizo muchas otras señales. Pero
en el siguiente capítulo, el apóstol Juan dice lo siguiente, y esto es lo que nos impresiona y nosotros decimos, oiga, pero ¿cómo así? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús aquí en la tierra después de haber resucitado? En el versículo 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, uy, wow, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cómo esto se sale de la imaginación? Que después de Jesús haber resucitado hizo tantos milagros y cosas que los evangelios y la Biblia le quedaría chiquita de todo lo que Jesús hizo después de haber resucitado. Por favor, no cabrían en todos los libros. Yo me quedé con apetito, no sé usted, pero yo digo, ay, por favor, ¿por qué no quedaron escritas esas cosas? Se dice que hay muchos asuntos que nosotros le vamos a preguntar a Dios, al mismo Jesús, a Pedro, al Padre Celestial, en el reino de los cielos. Y si yo me acuerdo, permítame decirle que una de las cosas que no sé y que no están en la Biblia es que a mí me gustaría tener una buena charla con Juanito y con Pedro en el reino de los cielos. Venga, Juanito, siéntese aquí conmigo y dígame, Juanito, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, entonces, terminamos. Terminamos con el amor ágape. Vamos entonces ya a Primera de Pedro 4, 7 y 8. Yo quiero que usted, por favor, me acompañe porque ahí es donde está la médula del amor ágape. Ahí terminamos. En Primera de Pedro, el capítulo 4, 7 y 8, el mismo Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. Velad en oración. Esta es la advertencia. Mire, esto se va a acabar. El fin de las cosas se acerca. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y es en Efesios 5:2 también, donde la Biblia dice que por amor ágape, Cristo se entregó en sacrificio para que tú y yo fuésemos salvos. Amigo, vamos a orar. Yo te invito, entrégale tu vida a Jesús y dile, Señor, gracias por salvarme. Gracias por el amor ágape. Ayúdame, Señor, a tener un amor compasivo como el tuyo. En este momento te invito ahí donde estás. Inclina tu rostro y dile, Señor, perdóname. Reconozco que te he fallado. Límpiame con tu sangre. Señor, te entrego mi vida y quiero que seas el Rey y el Señor y el dueño de mi vida. Ayúdame, Dios, a perdonar a otros y a seguirte fielmente. Gracias, Jesús, por tu amor ágape, que fue incondicional a pesar de todos mis pecados. En el nombre de Cristo. Amén. Amigo, Dios te bendiga en este día y por siempre.